Cuando se habla de Venezuela, es muy frecuente que la economía del país se asocie casi de forma automática con el petróleo. No es casualidad. Venezuela posee algunas de las mayores reservas probadas de crudo del mundo y durante décadas los ingresos procedentes de ese recurso ocuparon un lugar central tanto en las cuentas del Estado como en la relación del país con el mercado internacional. En ese contexto se suele hablar de rentismo petrolero, es decir, de un modelo económico en el que una parte muy importante de la riqueza nacional depende de la renta generada por la exportación de petróleo, más que de una economía ampliamente diversificada. Desde una perspectiva positiva, este modelo permitió durante largos periodos la entrada de grandes cantidades de divisas. Esos ingresos facilitaron la financiación del gasto público, la importación de bienes de consumo, maquinaria y alimentos, y también hicieron posible el desarrollo de infraestructuras y servicios. En otras palabras, el petróleo funcionó durante mucho tiempo como el principal motor financiero del país. Gracias a esa renta, el Estado tuvo una capacidad de gasto superior a la que habría tenido si hubiera dependido solamente de una base productiva interna más limitada. Sin embargo, el mismo mecanismo que ofrecía ventajas también generaba problemas estructurales. Cuando una economía depende en exceso de un solo recurso, se vuelve muy vulnerable a los cambios en los precios internacionales y a las variaciones en la producción. En los países exportadores de petróleo, la política fiscal y la disponibilidad de ingresos públicos pueden verse muy afectadas por factores externos que el país no controla directamente. Si el precio del crudo sube, entran más recursos. Si baja, se reducen rápidamente los márgenes de maniobra. Esa volatilidad dificulta la planificación a largo plazo y puede trasladar inestabilidad al conjunto de la economía. Además, el peso del petróleo puede debilitar otros sectores productivos. Cuando la mayor parte de la atención, la inversión y la entrada de divisas se concentran en un solo sector. Actividades como la agricultura, la industria manufacturera o incluso ciertos servicios pueden perder competitividad o quedar rezagadas. A esto se añade otro fenómeno frecuente en economías basadas en recursos naturales. La facilidad para importar puede reducir los incentivos para producir internamente algunos bienes. Como resultado, el resto de la economía puede volverse menos dinámico y más dependiente del gasto público o de las importaciones financiadas por la renta petrolera. Por eso, el impacto del rentismo petrolero en Venezuela puede entenderse como una combinación de beneficios y costes. Por un lado, el petróleo proporcionó recursos extraordinarios y permitió sostener amplias capacidades de gasto e importación. Por otro, reforzó una estructura económica muy dependiente de un solo producto, expuesta a shocks externos y con dificultades para desarrollar una base productiva más equilibrada. El debate económico, por tanto, no consiste simplemente en preguntarse si el petróleo fue bueno o malo, sino en analizar hasta qué punto su protagonismo favoreció o frenó la diversificación del país. En ese sentido, el caso venezolano suele estudiarse como un ejemplo de cómo una gran riqueza natural puede ser, al mismo tiempo, una oportunidad y una fuente de fragilidad económica.